Bueno, muy bien. Entonces el sistema de salud, pues ya vemos que hay varios tipos de sistemas de salud. Todos los sistemas de salud, sean de mercado, sean estatales, sean de la seguridad social o sea un sistema nacional de salud como el inglés, pues tiene unos retos. ¿Y cuáles son los retos? Pues lo estamos viendo ahorita con el COVID también. Uno es la falta de inversiones a largo plazo. Son inversiones muchas veces a corto plazo, no se piensa a largo plazo y eso lo podemos ver cómo nunca se pensó, por ejemplo, en el COVID y lo que se necesitaba en el COVID para llegar y atender algo o una pandemia de este tipo. No hay inversión de ese tipo. Infraestructura inadecuada para la prestación de los servicios. Muchas veces la infraestructura está muy concentrada entonces en ciertos ámbitos y no en otros. Por ejemplo, no es adecuado al problema, no es pertinente, escasez de personal capacitado, de todo tipo de profesionales, incluidos los odontólogos, que la escasez por ejemplo, en odontología, eso lo vamos a ver después, en Colombia tiene que ver más es con la distribución de ese personal en el país o en la misma ciudad, en la misma Bogotá. Interrupciones en la adquisición, almacenamiento, distribución y entrega de productos e insumos críticos. Lo vemos ahorita con el COVID, simplemente con los tapabocas, pero de ahí con las UCI, respiradores, ahí hay todo un tema. Y ustedes también lo ven en las clínicas, por ejemplo. Fallas en la confiabilidad y oportunidad de la información sanitaria para tomar decisiones. Se toman decisiones desde los tomadores de decisiones cuando se tiene información adecuada. Entonces, si no se recopila la información bien o se recopila una mala información o no se recopila la información de manera adecuada, pues los tomadores de decisiones no pueden llegar y tomar decisiones de manera confiable. O los tomadores de decisiones puede ser que haya información buena, pero no la tienen en cuenta para tomar decisiones. Sistemas de financiación inequitativos, lo que decimos, puede ser que entonces los que más tienen pagan igual que los que no tienen o los que tienen poco. Y eso puede ser bastante inequitativo. Y débil o mal orientada gobernanza, eso quiere decir, digamos, el Ministerio, la Secretaría de Salud, que tienen baja capacidad para trabajar. Esto es más o menos, este cuadro acá les presenta las funciones que tiene un sistema de salud con los objetivos que recién vimos. Las funciones, ¿cuáles serían? Bueno, los objetivos acá a la derecha. Ustedes llegan y ven entonces, ya lo hablamos, capacidad de respuesta de las expectativas, ganancia en salud con equidad y equidad de las contribuciones financieras. Para lograr esos objetivos necesitamos entonces pues que se cumplan unas funciones. Todo sistema se compone de unos elementos que cumplen unas funciones. Y esto en general, son cuatro grandes funciones. Uno de rectoría, supervisión, ahorita los vamos a ver cada uno. Otro de prestación de servicios, creación de recursos y financiamiento, recaudación y mancomunación. Ahorita vemos en qué consiste cada uno. Lo importante acá es que sepan que son esos cuatro. Hay todo sistema de salud, sea el inglés, sea el gringo, el de Estados Unidos es el de mercado, sea el cubano, que es estatizado, sea el colombiano, que es uno mixto, es un sancocho, sea el alemán, que es de la seguridad social, o sea el que sea, de una manera u otra se puede estudiar a partir de estas funciones. ¿Esto qué quiere decir? Que todo sistema de salud va a tener entonces una rectoría, una prestación de servicios, va a haber una creación de recursos y va a haber un financiamiento. Y eso es lo que queremos que ustedes hagan en su trabajo ahorita más tarde. Lo primero que tenemos que saber, bueno, ¿qué es eso de rectoría? Piensen entonces en el rector del colegio, el rector de la universidad. ¿Quién ejerce a la final la rectoría en un sistema de salud? Generalmente es el Ministerio de Salud o las Secretarías de Salud en las entidades territoriales. Entonces, ¿qué hace un rector? ¿Cuáles son las funciones de un ente rector? Pues por un lado, la conducción, o sea, dice por dónde es que se tiene que desarrollar. Bien, entonces la conducción sectorial es conducir para dónde orienta entonces el ministro o el secretario de salud de Bogotá todas las instituciones, las organizaciones, para dónde dice que tiene que ir el hospital, para dónde tiene que ir las EPS, para dónde tiene que ir la superintendencia, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí va, ¿no? Y la capacidad de movilizar entre esas instituciones.
un ministerio que tenga legitimidad, que tenga fuerza, puede llegar y decirles a las EPS, ustedes tienen que hacer esto y las EPS lo hacen. Si no, un secretario de salud de pronto les dice y las EPS no le hacen caso, por ejemplo. Eso puede suceder en el caso colombiano. La regulación es el diseño del marco normativo, o sea, leyes, decretos, resoluciones, etcétera, etcétera. Eso es dado por el ministerio y ustedes lo están viendo en el COVID. A cada rato el ministerio está sacando nuevas cosas para definir cómo se tiene que atender el COVID. La modulación del financiamiento es, bueno, es como vigilar, modular los recursos, los recursos económicos, financieros. Entonces, ¿de dónde se saca la plata? Se saca de aquí, de allá, ¿qué tanto de aquí y de allá? Por ejemplo, el sistema de salud colombiano, ustedes lo van a ver, tiene una parte de dinero de los trabajadores, otra parte de las empresas. ¿Qué tanto entonces de los trabajadores, qué tanto de las empresas, qué tanto se saca de los impuestos generales, qué tanto se saca, etcétera, etcétera? Del IVA, o si se saca de otro tipo de impuestos. Bueno, eso lo hace el rector. La garantía del aseguramiento es asegurar el acceso a las personas. Entonces, el Ministerio de la Secretaría de Salud tiene que llegar y estar monitoreando que una persona, si tiene una enfermedad y está afiliada con en el caso colombiano, con una EPS, que la EPS le brinde ese servicio. Eso lo tiene que hacer. Eso es garantía del aseguramiento. Armonización de la provisión, entonces, como hay muchos hospitales, muchas clínicas, muchos consultorios, muchos profesionales independientes, bueno, que esto sea armonioso y que pueda llegar y ser complementario, ¿no? Y desempeño de las funciones esenciales en salud pública, bueno, ese es los temas de salud pública que podemos trabajar después. Aquí tendríamos el financiamiento. El financiamiento, si por un lado está la rectoría, acá el financiamiento es, bueno, ¿y cuánto se debe gastar un país en salud? ¿Cuánto debería gastar el país en el COVID? ¿Cuánto debería gastar de dónde provienen los recursos? Lo que decíamos, es del sector público, del privado, con impuestos. Eso es lo que debe pensar los que manejan esto son economistas de la salud. Ustedes pueden hacer después especializaciones, maestrías de doctorados en financiamiento de la salud. Y ellos le echan cabeza a esto. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar los recursos para armar las 2000 UCIs que tenemos que llegar y armar acá en Bogotá para enfrentar cuando la curva o cuando esté en su pico el COVID acá en Bogotá? ¿De dónde lo vamos a sacar? Eso lo tiene que definir entonces alguien. Bien, ¿cómo asignar esos recursos? ¿Para dónde? Para los hospitales, para mandarlos al tercer nivel, para mandarlos a Corferias. Bien, ¿cómo transferir esos recursos? Entonces, listo, tiene esos recursos el ministerio o los tiene la Secretaría de Salud. ¿Cómo los envío a los hospitales? Esa es otra. O al consultorio o a la clínica de la facultad. ¿Cómo se envían esos recursos? ¿Qué instrumentos o modelos de pago emplear para la compra de servicios? Bueno, eso es algo más complicado, no nos metamos ahí. Y gestionar incentivos o evaluación y optimización del dinero. Lo otro sería la prestación de servicios. Entonces tenemos rectoría, que es ministerio y secretaría, financiamiento, que es todo el tema de las platas, cómo se mueven, y prestación de servicios a la final lo que hacen los profesionales de la salud en los hospitales, las clínicas, los consultorios o en los territorios. Todo lo que se hace, digamos, de promoción, prevención o atención domiciliaria o atención que se hace en los distintos territorios rurales, por ejemplo, o en los barrios, qué sé yo. Todo el trabajo comunitario, por ejemplo, que ustedes pueden hacer, es una prestación de servicios que se hace por fuera de las clínicas. Entonces, acá la cuestión es, bueno, se tiene que diseñar el servicio y qué intervenciones hacer. Entonces, ¿qué servicio? Bueno, vamos a hacer odontología de urgencias en el COVID. Bueno, ¿dónde se hace eso? Se hace en el domicilio, se hace en las IPS. ¿Qué intervenciones se tienen que llegar a hacer si se hace, por ejemplo, urgencias en el COVID?
en el domicilio. Se pueden hacer todas, se puede hacer exodoncia en el domicilio o no. Únicamente se hacen intervenciones para calmar el dolor, una cuestión muy farmacéutica, con fármacos, pues. Bueno, ¿qué criterios organiza dentro de la atención? ¿Qué tipos de acciones y prestación de servicios se brinda a la población? O sea, ¿hago flúor en esta época? ¿No lo hago? ¿Qué debería hacer la odontología? ¿Cuáles son los criterios de inclusión al sistema para los ciudadanos? O sea, ¿qué cosas deberían llegar a integrarse? ¿Se debería incluir de pronto la ortodoncia? ¿Se debería incluir toda la odontología estética, que todas las personas tengan acceso a eso? ¿O no? ¿O eso únicamente para los que tienen dinero? Eso se tiene que discutir. La dispensación e integración. Bueno, ¿en qué lugares y de qué manera se distribuye la oferta para prestar los servicios? Entonces, estábamos hablando, por ejemplo, que los consultorios en Bogotá están absolutamente concentrados en 4 localidades: Suba, Usaquén, Chapinero y Kennedy. Bueno, y en las otras localidades no hay personas con necesidades de salud bucal. Pues sí, y pueden acceder a esos servicios que quedan en unas localidades lejanas, muchas veces no. Bueno, entonces, ¿cómo se tiene que llegar a distribuir esos servicios para que lleguen a todos? O muchos odontólogos se concentran en Bogotá, pero hay muchos sectores en Colombia que no tienen. Bueno, ¿cómo hacemos pues para que haya una mejor distribución? ¿Qué criterios adoptar para el flujo de usuarios a través de los diferentes niveles de atención? Esto significa que, bueno, un paciente que entra, por ejemplo, a la clínica del Bosque, es atendido por ustedes les hacen ciertos procedimientos, pero necesitan algo de mayor complejidad, ustedes lo envían entonces a especialista, a un estudiante de especialidad. Pero de pronto necesita algo más y entonces no se puede hacer en el Bosque, entonces esto tiene que llegar y saltar a otra IPS de mayor complejidad, etcétera, etcétera. O tiene que llegar, una vez se hace el tratamiento de mayor complejidad, tiene que llegar y regresar a su odontólogo general. Entonces hay un flujo de usuarios entre los distintos niveles de atención, desde el odontólogo comunitario hasta el de mayor especialidad, clínica y de nuevo al comunitario. Y pregunta sobre calidad de los servicios, que sea en verdad es de calidad este servicio o no. Ahí estaría todo el tema, por ejemplo, de bioseguridad, todo el tema de habilitación de consultorios, que va a estar muy, muy presente. Por ejemplo, cuando ustedes hagan las entrevistas a los odontólogos, este es un gran tema porque muchos consultorios ha tocado cerrar consultorios independientes, pues porque no logran obtener el certificado de habilitación por la complejidad que eso implica y por los costos que tiene. Entonces, en la prestación de servicios también hay modelos de atención y aquí entraría una cosa que llama la atención primaria en salud, que al final lo que pretende es llegar y garantizar, es una forma de organizar desde el nivel más complejo hasta el nivel más básico o el nivel de la promoción o de los territorios para que sea una cuestión armoniosa, intercultural, integral, con enfoque intersectorial, que haya participación de la comunidad, que haya sostenibilidad, que haya una cultura de autocuidado, todas estas características que ustedes tienen ahí. Eso se organiza a través de un modelo de atención que se llama atención primaria. En Colombia eso se llama MAIT. Odontología todavía no está muy integrada con eso. Y ustedes aprenden en la clínica con un modelo que no es la atención primaria, pero debería ir hacia allá. Y eso el ministerio está trabajando en eso, para que el odontólogo entienda y comprenda cómo es que se organiza un sistema de salud. Y por último, la generación de recursos, que implica, por un lado, formación de trabajadores, o sea, ustedes están formando médicos, odontólogos, etcétera, etcétera. La cuestión es cómo se regula entonces la formación, qué características, qué capacidades deben tener, qué competencias deben tener los profesionales de la salud, los odontólogos, para trabajar en un modelo de atención primaria, por ejemplo, que deberían tener, que no. También entonces hay un tema de los cuidadores y cuidadoras de personas mayores, por ejemplo, o de niños, bueno, qué capacidad deberían tener. Medicamentos, quién produce, cómo se consume, hay un tema de mercado, todo lo del COVID, por ejemplo, de nuevo de las UCIs, quién las produce, y todo el tema de producción de información, transferencia y consumo de información para la toma de decisiones. Eso es el sistema de salud.